con el libro La historia de los judíos de Paul Johnson. La Biblia no es una obra de razón, es una obra de historia que alude a hechos que para nosotros son misteriosos, incluso inexplicables. Se ocupa de las decisiones trascendentales que Dios quiso adoptar. Es esencial para la comprensión de la historia judía percibir la importancia que los judíos han atribuido siempre al hecho de que la creación es obra exclusiva de Dios. Muchas creencias judías están destinadas a representar este hecho básico. El concepto de un pueblo elegido forma parte del propósito divino de subrayar su posesión de todo lo creado. Abraham es una figura fundamental en este sentido. Los sabios judíos enseñaban: 5 posesiones tiene el santo, bendito sea, y son especialmente suyas. Estas son la Torá, el cielo y la tierra, Abraham, Israel y el santo santuario. Los sabios creían que Dios ofrecía generosamente su creación, pero retenía, por así decirlo, el dominio de todo y en especial establecía una relación posesiva con elementos seleccionados. Así vemos: el santo, bendito sea, creó los días y tomó para sí el Shabbat. Él creó los meses y tomó para sí los festivales. Él creó los años y eligió para sí el año sabático. Él creó los años sabáticos y eligió para sí el año del jubileo. Él creó las naciones y eligió para sí a Israel. Él creó los países y tomó para sí la tierra de Israel como un sacrificio de las restantes tierras, según está escrito: la tierra con toda su abundancia es del Señor. La elección de Abraham y su descendencia para representar un papel especial en la providencia divina, así como la donación de la tierra, son inseparables en la presentación bíblica de la historia. Además, ambos dones son préstamos, no bienes raíces. Los judíos han sido elegidos y la tierra le pertenece por gracia y favor siempre les pertenece por gracia y favor siempre revocables. Abraham es al mismo tiempo un ejemplo real y un símbolo perpetuo de cierta fragilidad y cierta ansiedad en la posesión judía. Es un extraño y un viajero, y continúa siéndolo incluso después de elegido por Dios, incluso después de haber realizado una cuidadosa adquisición de la cueva de Macpelá. Esta incertidumbre de la propiedad se transmite a todos sus descendientes. La Biblia nos recuerda repetidas veces. Así, Dios dice a los israelitas: la tierra no puede venderse para siempre, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. O también el pueblo confiesa: porque forasteros y huéspedes somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y en los Salmos el rey David dice: pues soy un extranjero junto a ti, un huésped como todos mis padres. E incluso así, la promesa de la tierra a Abraham es muy concreta y aparece en el estrato más antiguo de la Biblia. A tu descendencia di esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Los ceniceos, los cadmoneos, los geteos, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hay cierta confusión acerca de las fronteras, pues en un pasaje posterior Dios promete solo una parte de la dádiva más general: yo te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán. Por otra parte, este último don será una posesión perpetua. La consecuencia aquí, como en los fragmentos posteriores, es que la elección de Israel nunca puede ser revocada,
aunque sí suspendida a causa de la desobediencia humana. Como la promesa del Señor es irrevocable, la tierra, en definitiva, revertirá a Israel, incluso si la pierde durante un tiempo. El concepto de la tierra prometida es peculiar de la religión israelita, y para los israelitas y más tarde los judíos fue el más importante elemento individual del asunto. Es significativo que los judíos convirtieron los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, en el núcleo de su Torá o fe, porque se referían a la ley, la promesa de la tierra y su cumplimiento. Los libros posteriores, pese a su brillo y amplitud, nunca adquirieron el mismo significado fundamental. No constituyen una revelación sino un comentario de la misma, dominado por el tema de la promesa cumplida. La tierra es lo que más importa. Si fue Abraham quien estableció estos principios, correspondió a su nieto Jacob dar existencia a un pueblo diferenciado, Israel, en el cual su nombre y su pueblo se relacionan inextricablemente. El modo de denominar a los antepasados de los judíos siempre ha supuesto un problema. Hebreos es insatisfactorio, aunque a menudo es necesario usarlo, pues el término Abiru, del cual cabe presumir que deriva, describía más un modo de vida que a un grupo étnico determinado. Más aún era peyorativo. Hebreos, en efecto, aparece en el Pentateuco y significa los hijos de Israel, pero solo cuando lo usaban los egipcios o los propios israelitas en presencia de egipcios. Desde aproximadamente el siglo II antes de Cristo, cuando fue usado así por Ben Sira, la palabra hebreo fue aplicada al lenguaje de la Biblia y a todos los trabajos posteriores escritos en este idioma. Como tal, perdió gradualmente su matiz peyorativo, de modo que tanto a los propios judíos como a los gentiles que simpatizaban con ellos, a veces les pareció preferible el término judío como denominación racial. Por ejemplo, en el siglo XIX fue muy usado por el movimiento reformista en Estados Unidos, y así tenemos instituciones como el Colegio de la Unión Hebrea y la Unión de Congregaciones Hebreoamericanas. No obstante, los antepasados de los judíos nunca eligieron autodenominarse hebreos. Cuando cobraron conciencia de una identidad nacional, el término que usaban normativo en la Biblia es el de israelitas o hijos de Israel, y esto es lo que confiere a Jacob su significado principal. Sin embargo, es extraño y característico de las dificultades que siempre rodearon la identidad y la nomenclatura judías que la primera mención del término, cuando Jacob fue rebautizado por mandato divino con el nombre de Israel, por así decirlo, el momento en que nació la nación, aparece en lo que quizás el pasaje más misterioso y oscuro de la Biblia, es decir, la lucha de Jacob con el ángel que se prolonga toda la noche. El término Israel tal vez signifique el que lucha contra los dioses, el que lucha por Dios, aquel a quien Dios combate o a quien Dios mata, el virtuoso de Dios o Dios es virtuoso. No hay acuerdo, tampoco nadie ha dado una interpretación satisfactoria del significado del incidente. Es evidente que los más antiguos compiladores y copistas de la Biblia tampoco lo entendían. No obstante, lo reconocían como un momento importante de su historia y lejos de adaptarlo de tal modo que se acomodase a su comprensión religiosa, lo reprodujeron textualmente porque era parte de la Torá y por lo tanto sagrado. En el Génesis se describe muy extensamente la vida de Jacob, que en efecto fue notable. Era muy distinto de su abuelo Abraham, un hombre disimulado, maquiavélico, estratega, más que luchador, manipulador tanto como soñador y visionario.
Jacob prosperó mucho y se convirtió en un hombre más acaudalado que Abraham o su padre Isaac. A su tiempo, ordenó que los sepultaran junto a las tumbas de sus antepasados, pero antes erigió columnas y construyó altares en una amplia extensión del territorio. Todavía se lo describe como un extranjero en Canaán, a semejanza de su padre. Ciertamente todos sus hijos, excepto el último llamado Benjamín, parece haber nacido en Mesopotamia o Siria. Pero precisamente en el curso de su vida se cortaron finalmente estos nexos con el este y el norte, y sus seguidores comenzaron a verse vinculados de un modo más o menos permanente con Canaán. De modo que incluso cuando iban a Egipto en periodo de hambre, el mandato divino era que regresaran inexorablemente. Bueno, es precioso y seguiré una parte pequeña. En cuanto a jefe nacional epónimo, Jacob Israel fue también el padre de las 12 tribus, en teoría que formaban este pueblo. Estas tribus, Rubén, Simeón, que es Levi, Judas, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Manasés, descendían todos de Jacob y sus hijos, según la tradición bíblica. Pero en el cántico de Débora, que como hemos observado es muy antiguo, se mencionan solo 10 tribus: Efraín, Benjamín, Machir, Zabulón, Isaacar, Rubén, Galaad, Gad, Aser y Neftalí. El contexto es belicoso y es posible que Simeón, Leví, Judas Judá y Gad no fuesen mencionados por Débora porque no tenían que intervenir en la lucha. Bueno, que el Señor les bendiga y continuaremos luego con la vida de Jacob o Israel.